nuestro Dios. También estamos transmitiendo a través de la plataforma de Facebook. Damos gracias a nuestros amigos y hermanos que nos puedan estar sintonizando en esta noche. Gracias a los hermanos ahí de Colombia que se reúnen con el hermano Manuel Ira por la invitación esta noche y gracias, ¿verdad?, a todos los hermanos que están con nosotros en esta preciosa noche. Muy bien, hemos estado ya por varios sábados, estaba viendo el libro de Mateo. Hemos llegado ya, como dice el hermano, al capítulo 6 del libro de Mateo. Y en esta preciosa noche vamos a leer, mis amados hermanos, Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 18. Dice así el Señor Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, esta es la primera sesión que estaremos analizando del libro de Mateo, el capítulo 6, versículo del 1 al 18. Y lo primero, hermano, que quiero que podamos tener en mente es la siguiente pregunta. Cuando hacemos bien, ¿para qué lo hacemos? Esto es algo, hermano, que nosotros deberíamos preguntarnos siempre como cristianos, como hijos de Dios. Cuando usted y este servidor hacemos bien, ¿para qué lo hacemos? Es importante que podamos recordar que este capítulo 6 es una continuación del Sermón del Monte, o más bien es parte del Sermón del Monte, pero
Es una continuación del capítulo 5 del Sermón del Monte. También debemos saber que este sermón del monte es dado para los discípulos del Señor, los que estamos viviendo dentro de su reino, dentro de su iglesia, dentro de su pueblo. El Señor está interesado que nosotros como cristianos estemos dispuestos en hacer el bien, pero para agradar a Dios y no a los hombres. Nosotros podemos notar en estos versículos que hemos leído del capítulo 6 y hemos visto cómo se nos habla aquí acerca de dar limosna, acerca de la oración, acerca del ayuno. Y es interesante que podamos nosotros notar que como hijos de Dios deberíamos de estar dispuestos el hacer el bien, pero para agradar a Dios y no a los hombres. El Señor nos da advertencia en este capítulo 6 contra el hacer el bien para ser visto de los hombres. En este capítulo 6, Mateo nos habla sobre la justicia que los súbditos del reino tenían que practicar. Y que nuestra motivación es que lo que nosotros hagamos, amados hermanos y hermanas, lo hagamos para Dios y no para ser visto de los hombres, no para agradar a los hombres, sino agradar a nuestro Dios. Es importante que podamos notar que en cuanto a nuestra relación, en cuanto a nuestro servicio que nosotros estamos brindando a nuestro Dios, no debe de estar ningún tercero. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún tercero puede estar interfiriendo en nuestra relación con Dios. En estos asuntos concernientes que solamente tienen que ver con nosotros como cristianos y nuestro Dios como nuestro Padre. Aquí nosotros vemos cómo Mateo nos habla de guardarnos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos nosotros que Mateo está interesado en que nosotros sepamos que nuestro Señor Jesucristo desea que nosotros como sus súbditos, nosotros como parte de su reino, parte de su iglesia, nos guardemos de hacer nuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendremos recompensa. Las enseñanzas de Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 18, nos llevan al próximo nivel y es de que nosotros podamos recibir ayuda de parte de nuestro Dios a que nosotros podamos comprender cuál debe ser nuestra actitud que necesitamos para poder cumplir una vida piadosa. De por ende, nosotros como hijos de Dios debemos de
ejercitarnos en la piedad. Cuando hablamos de la piedad, estamos hablando sinceramente de adorar bien a nuestro Dios. Adorar bien a nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo quiere ayudarnos a comprender cuál debe ser nuestra actitud que usted y este servidor necesita para cumplir esa adoración correcta ante los ojos de nuestro Dios. Él quiere ayudarnos a que nosotros podamos vivir una vida piadosa y que dentro de esta vida piadosa que nosotros vivimos, deberíamos de aprender cuál debe ser nuestra actitud en dar limosnas, en orar a nuestro Padre Celestial, en poder ayunar y el poder observar todo lo que nuestro Señor quiere que nosotros observemos. Otra conexión entre estos dos capítulos, el capítulo 5 de Mateo y Jesús en Mateo 6, vamos viendo que el Señor declara en el 5:20 algo muy importante para nosotros que somos sus servidores. Y dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese, hermano, hermana, lo que desea nuestro Señor, que nuestra justicia debe de ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. Porque de lo contrario, no entraremos en el reino de los cielos. Verdaderamente, aquí vemos escribas y vemos fariseos en estos relatos. Y se encuentra entre aquellos que practican, escuche bien, su propia justicia. Su propia justicia. Los escribas, los fariseos, se encuentran entre los que practican su justicia delante de los hombres para ser visto de los hombres. Por eso el capítulo 6, verso 1, habla de guardarnos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y lo que hacían los fariseos, es lo que hacían los escribas, pero no es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios, como súbditos del rey, como cristianos. No debemos de hacer esto. En cuanto a dar limosna, en cuanto a orar, en cuanto en ayunar, fíjese bien, en cuanto a lo que el Señor nos enseña, en cuanto a nuestra adoración a Dios, nuestra justicia debe ser mucho más superior que de los escribas y los fariseos. Y de hecho, nuestra justicia puede ser más superior que la de los escribas y los fariseos, porque lo que queremos hacer, lo queremos hacer para Dios y no para ser visto de los hombres.
no para buscar el halago de los hombres, no para buscar el favor de los hombres, sino el de nuestro Dios. Lo primero que vamos viendo es que nosotros como cristianos debemos cuidarnos, mis amados hermanos, hermanas, para ser vistos de los hombres. Jesús nos dice que no hagamos cosas justas por el bien de nuestra imagen, por el bien de nuestra exposición. Muchas veces hay esa tendencia muy grande. El poder hacer cosas justas, cosas muy buenas, para poder buscar nuestra propia imagen, nuestra propia exposición, de que otros puedan hablar de usted, de mí. Y dice el Señor en Mateo 6:2, cuando pues dé limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mucho ojo con esto, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como siervos del Señor, debemos de tener mucho cuidado. Que cuando vamos a hacer algo bueno, algo justo, que sea por agradar a Dios, hermanos, hermanas, y no para buscar nuestra imagen, no para buscar nuestra exposición y de que otros nos estén viendo que lo que yo estoy haciendo es para mi propia imagen o mi propia exposición hacia otros. Que otros puedan halagarme, otros puedan echarme flores o que yo pueda tener el favor de otros. Pues ciertamente debemos guardar nuestra manera de andar entre los gentiles. Debemos guardar nuestra manera de comportarnos con las personas del mundo. Y sí debemos de ser luz del mundo, sí debemos ser sal de la tierra. Y sí nuestras obras que nosotros hacemos pueden ser obras muy justas, pero que éstas sean no para nuestra imagen, no para nuestra exposición, sino que sean para honrar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Los que hacen tocar trompeta para poder anunciar cualquier cosa buena que estuvieran haciendo. En este caso, el Señor Jesús habla de poder dar una limosna. Son aquellos que buscan su imagen o están buscando de que otros puedan, perdón, puedan halagarles y señalarles y decirle qué tan bueno, qué tan maravilloso, hermano, hermana, lo que tú estás haciendo. Jesús se dirige al peligro, fíjese, de poder cultivar una imagen de justicia ante los hombres. Esto es un peligro latente en nuestras vidas, hermanos, hermanas, como cristianos. Y yo voy a hablar aquí también ahora
más entre los predicadores, porque este punto de poder tener en mente de poder hacer algo para poder ser visto ante la imagen de otra persona es muy peligroso. Jesús se dirige al peligro de cultivar esa imagen de justicia ante los hombres. Es un peligro latente en nuestra vida. Nosotros los que predicamos deberíamos tener mucho cuidado con esto, porque nosotros no deberíamos de estar cultivando lo bueno que hagamos para buscar nuestra propia imagen, nuestra propia justicia ante los hombres o delante de los hombres. Si usted observa a nuestro Señor Jesucristo, y quiero que nos grabemos bien en esto que estamos viendo, nuestro Señor Jesucristo habla de dar limosna, habla de orar, habla de ayunar. Estas tres cosas pudiéramos hacerlas. Pero la pregunta es, ¿las estamos haciendo para ser visto delante de los hombres o los estamos haciendo para poder agradar a nuestro Dios, para poder agradar a Dios en nuestra vida? Es casi imposible hacer cosas espirituales en frente de otros sin pensar en cuál sería la opinión de nosotros mientras hacemos estas cosas. A veces probablemente pudiéramos dar un muy buen estudio y a veces quisiéramos escuchar el halago de otros, su opinión. Hermano, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina usted al respecto del tema tratado, de la enseñanza tratada? Esto no quiere decir de que no vamos a buscar el poder ser examinados por otras personas, porque el apóstol Pablo habla que los hermanos allá en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues ellos recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aún el apóstol Pablo dejó examinarse. Estamos viendo que Jesús se dirige al peligro de cultivar una imagen de justicia ante los hombres, y hemos dicho que esto es un peligro de hacer cosas espirituales en frente de otros sin pensar en cuál sería su opinión de nosotros mientras hacemos estas cosas. No sé si lograron escuchar el ejemplo que ponía de los hermanos en Berea, que a pesar de que Pablo estaba con ellos ahí en Hechos 17:11, habla que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo se dejó examinar de los hermanos en Berea. Y nosotros como predicadores deberíamos dejarnos examinar de otros hermanos también. Y usted también, si da una predicación o una enseñanza, hermana, a una persona, debería dejarse examinar también por ella.
Pero siempre debemos de tener en mente que hay que cuidarnos cuando nosotros hagamos actos externos, como en este caso el dar limosna, la oración, el ayuno, ¿sí? Debemos tener cuidado con esto, porque es casi imposible hacer cosas espirituales en frente de otros sin pensar en cuál sería la opinión del hermano, de la hermana, de cualquier tercero. Pero siempre deberíamos entonces preguntarnos cuál será el pensar de Dios, cuál será la opinión de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo mejor. Cuidarnos, hermanos, de hacer nuestra propia justicia. Recuerde que nuestra justicia debe ser el hacer la justicia de Dios, el hacer la voluntad de nuestro Dios para ser visto de Dios, para agradar a Dios y no a los hombres. Los que hacen tocar trompeta para anunciar sus limosnas, dice Mateo 6:2. Los que oran en la sinagoga, en los cantones de las calles, en pie, para ser visto de los hombres. Mateo, capítulo 6, versículo 5. Vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí en este capítulo 6, el verso 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Los que parecen austeros, porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Los motivos internos que rigen los actos externos de justicia, tales como el dar limosna, tal como la oración, el ayuno y aún la obtención de riquezas, que es lo que estaremos viendo en nuestra próxima sesión de estudio. Es algo que deberíamos nosotros pensar, hermano, pensar mucho, porque sí hay motivos internos que rigen actos externos de justicia. El dar limosna, la oración, el ayuno. Ejemplo de las maneras incorrectas de dar y la manera correcta de dar. Fíjese, hermano, hermana, de Mateo 6, versículo 2 al 4, era una costumbre en los tiempos de Jesús el llamar la atención a sus donaciones para poder ser reconocido como generoso. Hoy la gente no toca su trompeta para proyectar la imagen de generosidad, pero sí saben cómo llamar la atención. Ahorita se me vino a la mente, ¿recuerdan el caso de Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira?
Ananías y Zafira, hermanos, estaban viendo que los hermanos primitivos eran hermanos que eran de un corazón y un alma. Hechos 4:32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y vemos nosotros cómo así los hermanos vendían sus propiedades y entre ellos pues no había ningún necesitado, porque el precio de lo vendido eh, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y vemos nosotros que ahora está Ananías y Zafira siendo dueños de una propiedad. Pero recuerda usted que el propósito de Ananías y Zafira era poderse dar a conocer como los primeros cristianos que verdaderamente estaban vendiendo sus propiedades, vendiendo todo lo que poseían, no para ser visto de los hombres, de hecho para ser visto de Dios. Y vemos nosotros cómo pues Ananías y Zafira venden su propiedad y el apóstol le dice a ellos: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustraeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ciertamente Ananías y Zafira eran dueños de su propiedad. Y si ellos deberían de dar su propiedad para poder compartir con los hermanos que padecían necesidad en ese entonces, pues deberían de haberlo hecho, no para poder ser visto delante de los hermanos del primer siglo como más generosos o generosos. Deberían de haberlo hecho para agradar a Dios. No lo deberían de haber hecho para tocar trompeta tampoco, pero lo deberían de haber hecho para agradar a Dios. Y vemos nosotros entonces que podemos encontrar ejemplo de maneras incorrectas de dar y la manera correcta de poder dar. Pero sí era una costumbre en los tiempos de Jesús el llamar la atención a aquellos que daban una donación para ser reconocidos generosos. Hoy la gente no toca trompeta para proyectar la imagen de su generosidad, pero sí saben cómo llamar la atención. Hermano, cuando nosotros seamos generosos y nosotros podamos compartir con el hermano que padece necesidad, no deberíamos de hacer tocar trompeta. Y no deberíamos tampoco, mi amado hermana y hermana, el poder desear ser reconocido por aquel hermano o aquella hermana en la cual nosotros podemos ayudarle en su necesidad y en su problema, sino que deberíamos de buscar, por supuesto,
el poder honrar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Jesús nos enseña a que podemos nosotros como hijos de Él exceder la justicia de los escribas, exceder la justicia de los fariseos, y el precepto está en Mateo 5:20. Si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, diciendo, cuando tú haces limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 3 al 4. Mas cuando tú de limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limón en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Pero la pregunta entonces sería, cuando nosotros damos una ayuda, no vamos a decir una limosna, sino que nosotros damos una ayuda a un hermano o alguna hermana, dice el Señor, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, para que sea lo que usted le ayuda o le ayuda al hermano en secreto. Recuerde, no debemos de buscar hacer nuestra propia justicia. Y esto quiere decir que no deberíamos de estar buscando el ser reconocido aún por aquel que le estamos dando una ayuda. Y cuando ores, entra en tu cámara o entra en tu recámara y cerrará tu puerta ahora a tu Padre que está en secreto. Verso 6:6 de Mateo. Y luego, cuando ayunemos, cuando nos atengamos de alimento, porque eso es el ayuno. Unge tu cabeza, lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Podría parecer que hay una contradicción entre el encargo de Jesús en Mateo 5:16, si usted va conmigo. El Señor dice ahí en Mateo 5:16 de lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Podría parecer, hermano, una contradicción, pero debemos de entender que Mateo capítulo 6 nos hace ver de que debemos cuidarnos para ser vistos de los hombres. Y si somos sal de la tierra, si somos luz del mundo, y si debe de alumbrar nuestra luz delante de los hombres. Y esto se hace posible porque ellos vean nuestras buenas obras que hacemos. Pero esas buenas obras que hacemos no las hacemos para que ellos nos puedan reconocer a nosotros, sino que nosotros las hacemos para que a través de estas buenas obras que nosotros hacemos, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y su énfasis entonces en el capítulo 6
es mantener privada la piedad, el adorar bien a Dios, el servir a Dios y el cuidarnos para ser visto de los hombres. Algunos resolverían esta diferencia diciendo que vuestra luz, de Mateo 5:16 en singular, como aparece en la versión en inglés, y vuestra justicia. Pero Jesús denuncia a aquellos que obran piadosamente para impresionar a los demás, porque ese comportamiento es un comportamiento inherente, egoísta, y se enfoca en uno mismo. Y Jesús nos llama a una piedad descendiente en buscar el agradar a Dios. Enfoca el agradar a Dios. Entonces, preguntémonos, cuando damos limosna, cuando ayunamos, cuando oramos, no estoy diciendo con esto que deberíamos de ayunar, ¿verdad? Pero aquí hay tres disciplinas que encontramos aquí en este capítulo 6, como es el dar limosna, como es la oración, como es el ayuno, ¿verdad? Tres cosas que pueden resaltar, no nuestra propia justicia, sino el hacer la voluntad de nuestro Dios. En estos versículos Jesús enfatiza la manera correcta de lograr tres disciplinas espirituales: dar limosna, orar y ayunar. No nos dirige hacia estas acciones, pero da por hecho que la haremos. Su énfasis no está en hacerlas, sino hacerlas de la manera correcta. Jesús utiliza básicamente la misma fórmula para enseñar a cada una de estas tres disciplinas espirituales, y comienza diciendo: cuando pues haces, dando por hecho que lo haremos. Y entonces nos pide no ser hipócritas y describe cómo es el hipócrita. El hipócrita cumple su propia justicia. Y nosotros deberíamos asegurarnos no ser hipócritas, ya que hemos de entender que lo que nosotros hacemos, y si lo hacemos para ser visto delante de los hombres, vamos a recibir nuestra propia recompensa de los hombres. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ella. Jesús comienza clarificando la ofensa que debemos de evitar: la piedad practicada para ganar el favor humano. Jesús advierte que los que obran piadosamente para ser vistos por otros solo pueden esperar ser pagados por parte de su audiencia pública, ya que buscan reconocimiento humano y tendrán que contentarse con el reconocimiento humano, la única recompensa que recibirán. Esto no significa que los que reciben reconocimiento humano nunca han de esperar recompensa de Dios, pero el problema es que están buscando el ser recompensados por los hombres y no por Dios. Muchos cristianos solo han buscado servir a Dios, si es bien cierto, pero sin embargo se han hecho famosos a veces por sus obras que han hecho. El problema, hermano, hermana, no está en recibir reconocimiento humano, sino en buscar ese reconocimiento
humano. Jesús le dice a aquellos que dan para recibir aplauso de otros, que deben de disfrutar el aplauso, no el de otros, sino el de Dios, porque por eso será toda la recompensa si damos por buscar el aplauso de alguien. No habrá recompensa del cielo para el que lo hizo por el motivo de recibir una recompensa en el mundo. El comentarista Barclay dice que sería mejor traducido: han recibido su pago completo. Aquellos que dan una limosna y lo hacen para ser aplaudido por los hombres, dice Barclay, han recibido su pago completo. Y la palabra usada en el griego es el verbo, el cual es la palabra técnica. Han recibido su pago completo. Entonces, Jesús señala el gran valor de hacer buenas obras para la gloria de Dios. Y es mucho recibir es mucho más recibir la recompensa de Dios que recibir la recompensa de los hombres. Es más generoso recibir la recompensa de Dios que la recompensa pública de los hombres. Y cabe preguntar lo siguiente: ¿por qué motivo das tú, hermana o hermana? El dar a otro es un tema entre tú y Dios. Y el mismo momento en que hay un tercero implicado, no se te reconoce ningún mérito en los cielos, porque no significa nada para Dios. Por eso decíamos de que cuando nosotros pudiéramos dar una ayuda, incluso no esperemos ser reconocidos por el que ayudamos, porque si ya esperamos ser reconocido por él, entonces ya hemos obtenido nuestra recompensa. Ahora Jesús habla de las señales de la oración genuina y dice: y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. El Señor utilizó un lenguaje fuerte. Oraban para ser vistos por los demás y lo conseguían, pero sus oraciones no llegaban más allá de los techos de aquellos edificios. El versículo 6 continúa diciendo: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor Jesús estaba hablando sobre los ciudadanos del reino. Y bueno, los ciudadanos del reino deben de orar. Deben de orar, 1 Tesalonicenses 5:17, sin cesar. Debemos de orar porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15 y 16. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Debemos de orar por la sabiduría. Debemos de orar, pero la oración debe caracterizarse por nuestra sencillez, por su brevedad, por la sinceridad. No habla, hermano, de entrar en el cuarto y cerrar la puerta. Tu oración es un asunto que concierne únicamente a ti y a Dios, pero no debemos de estar utilizando vanas repeticiones en nuestras oraciones a Dios. Y bueno, tenemos el Padre Nuestro, ¿verdad? En el libro de Mateo capítulo 6. Y ya todos nosotros conocemos acerca de este capítulo 6 en cuanto al Padre Nuestro. No voy a referirme en este momento a él, pero hablando del significado del ayuno, ahora sigue el segundo elemento de la amonestación, de tener cuidado de no hacer nuestra justicia de los hombres para ser visto
delante de ellos en cuanto al ayuno. No debemos de ostentar piedad. Este punto principal. Otro ejemplo de la vanagloria que tanto se condena en toda la Biblia. Debemos de evitar la ostensión en el servicio a Dios. Jesús sabe que ellos si ayunaban y querían seguir ayunando, lo podían hacer. Si querían orar, lo podían hacer. Si dar limosna, lo podían hacer, pero no buscando la ostensión de los hombres, para no ser visto de los hombres. Así que, hermanos, esto es lo que tenía para ustedes en esta oportunidad en cuanto a estas tres cosas que Jesús menciona acerca de lo que vemos aquí en Mateo capítulo 6, acerca de la oración, acerca de la limosna y acerca del ayuno. Así que gracias por su atención y espero poder haber sido claro en cuanto a este asunto, porque muchas veces es algo que deberíamos de tener presente en nuestras vidas. Lo dejo, hermano Manuel, y gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.